para analizar qué viene para Venezuela después del fallecimiento de Hugo Chávez. Hemos convocado a Sonora, la radio más escuchada del país, a expresidentes de la República. Está con nosotros los expresidentes Vinicio Cerezo Arévalo, está con nosotros también Jorge Serrano Elías para analizar el caso, está también con nosotros para analizar este tema Alfonso Portillo. Vamos ahora con el expresidente Alfonso Portillo. Gobernó el país del año 2000 al 2004. ¿Qué viene para Venezuela ahora, licenciado Alfonso Portillo? Buenos días. Buenos días, Arnulfo. Muchas gracias por esta oportunidad. Aprovecho para mandar mi mensaje de solidaridad, de cariño y de admiración al pueblo venezolano. Manifestar también mi tristeza por la pérdida de un gran líder mundial, de un líder latinoamericano, de un hombre excepcional. Y también aprovecho para mandar un saludo cariñoso a los presidentes Vinicio Cerezo y Jorge Serrano, que están aquí enlazados en este momento. ¿Qué viene para Venezuela? Es una pregunta difícil. En política nunca está dicha la última palabra. En política las cosas pueden cambiar de un día para otro. Hoy, desde luego, tenemos que reconocer una primera cuestión, y es que Venezuela no volverá a ser la misma nunca más después de Chávez. Hay, como dijo el presidente Serrano, un parteaguas, hay una terminación de un periodo y el inicio de otro periodo histórico, pero que Venezuela no volverá a ser la misma, eso no lo podemos poner en discusión. Sin embargo, dice algunos escritores antiguos, dicen que para conocer qué es lo que va a pasar, hay que saber qué es lo que pasó. No podemos saber qué es lo que viene si no entendemos correctamente lo que pasó. Y lo que pasó en Venezuela es un fenómeno maravilloso, es un experimento extraordinario para la democracia de América Latina, para los pobres de América Latina, para los marginados, para los grandes sectores que viven en la desigualdad y la marginación. Y yo creo que ese es el legado, la herencia, la gran lección que deja Hugo Chávez. Yo tuve la oportunidad de conversar y estar con él en 7 u 8 oportunidades. Transmitimos desde el Palacio Nacional programa famosos, sus programas de Aló Presidente, y vi en carne propia, conocí las características de este hombre extraordinario, nacido hijo de 2 maestros de educación primaria de los estratos pobres de Venezuela, un hombre interesado en prepararse, en formarse, en estudiar, en conocer la realidad. Pero una característica del presidente Chávez era esa capacidad incomparable de relacionarse con el pueblo, de entablar una conversación de igual a igual con los pobladores, con los ciudadanos, con las ciudadanas, que yo lo viví personalmente en varias ocasiones con él. Y yo creo que Venezuela hoy no volverá a ser la misma, eso sí estamos seguros. ¿Cuál va a ser el futuro? Muy difícil predecir, aunque tenemos algunas líneas que podríamos adelantar. Pero lo importante es, Chávez hizo que los pobres se vieran, esos pobres transparentes, esos pobres que solo cuentan cuando los bancos centrales sacan las estadísticas de la desigualdad y la pobreza, que solo sirven para reportajes y para formar fundaciones, para enriquecerse más a través de la pobreza. Él hizo que los pobres fueran opacos, por lo menos, como dijo un escritor en un artículo que leí en los diarios de Guatemala. Hizo que los que eran transparentes se les reflejara la luz, se reflejara el sol en ellos. Hoy los pobres de Venezuela, esos ríos de gente llorando en las calles de Venezuela, demuestran la calidad de presidente que fue, aún digan lo que digan sus adversarios, sus detractores y los que nunca compartieron su política ni su sueño. Pero esos pobres no volverán a ser los mismos. Saben que tuvieron un líder que los organizó, que los unió, que les dio dignidad, que les dio esperanza y que los hizo valer como seres humanos y no como animales. Esa es la gran herencia del presidente Chávez, y eso significa que Venezuela no volverá a ser la misma, no volverá a las grandes desigualdades del pasado. Hoy todo el mundo dice que Chávez podía hacer lo que hizo en política porque tenía la riqueza petrolera. Yo le pregunto a esos grandes analistas, si Venezuela siempre tuvo ese petróleo, ¿por qué se repartía esas riquezas entre los pobres de Venezuela cuando el petróleo es de toda la nación? Lo tuvieron Carlos Andrés Pérez, lo tuvieron todos los expresidentes, pero se lo repartían una cúpula,
se lo repartía a un sector de la política y del sector privado que se enriquecieron a costa del petróleo. Hoy lo repartió. Esa es la gran diferencia. Esa renta del petróleo, esas riquezas, esa generación de empleo vino porque se distribuyó los productos del petróleo. Y eso lo hizo un hombre con una gran capacidad de percepción, una gran capacidad y con una gran sensibilidad, que entendió lo que era dirigir un pueblo. Y el gran ejemplo de Chávez para América Latina es que hoy es un ejemplo de que sí se puede gobernar para las mayorías, que claro que hay consecuencias, que claro que hay enemigos, que claro que hay cosas que pagar, pero que se puede gobernar para toda la mayoría y no solo para un grupo. Yo he tenido la oportunidad, y aprovecho para contártelo, Arnulfo, esta semana de recibir a líderes populares, campesinos, indígenas, obreros, y me ha llamado la atención que muchos de ellos, no todos, pero la mayoría, cuando han empezado a platicar conmigo, Bueno, gracias, expresidente Alfonso Portillo. Misma pregunta para usted, expresidente Alfonso Portillo. La lección que nos deja Hugo Chávez para los latinoamericanos y los guatemaltecos. Muchas gracias, Arnulfo. Bueno, comparto lo que dicen los presidentes Cerezo y presidente Serrano. Y yo creo que lo más importante que deja de enseñanza y de lección el presidente Hugo Chávez es primero su entrega total a un proyecto, su convicción del lado del pueblo, su valentía, su preparación, su dignidad y realmente su proyección a nivel mundial. Pero hay algo más importante que todo eso que lo caracterizaba a él, y se concentraban estas características y estas cualidades en él como un hombre excepcional, y es que entendió que los pobres, que son la mayoría en todos los países de América Latina, por mucho que sean las mayorías, no significan nada si no están organizadas. Y él entendió perfectamente el mensaje político del pueblo venezolano de que había que organizarse, había que estar unido y que había que emprender con certeza, con valentía, con decisión, un proyecto nacional. Y este es un mensaje que debería de aprovechar los distintos sectores de la población de Guatemala. Sin organización no hay ningún proyecto viable. Sin el convencimiento de un pueblo para apoyar las políticas sociales de un gobierno y las políticas públicas, no hay posibilidad de implementarlas. El gran legado es, el pueblo es la mayoría, pero sin organización no tiene ninguna validez ni ninguna fuerza para hacer valer sus intereses y sus necesidades. Presidente, gracias, expresidente Portillo. Hablamos de los liderazgos en el país, hablamos del liderazgo, el perfil que se debe tener para un nuevo Chávez, quizá, en el continente, y qué mejor que surja en nuestro país, Guatemala, el licenciado Portillo. Bueno, yo comparto plenamente lo que he escuchado de los presidentes Serrano y presidente Cerezo. Y comparto plenamente sobre todo lo que dijo el presidente Cerezo, que es difícil que nosotros aspiremos a crear líderes cada líder tiene sus propias características, tiene su propio contexto histórico, sus condiciones históricas, pero que van a dar liderazgos en América Latina muy parecidos o similares a los de Hugo Chávez, a mí no me cabe la menor duda. Aún aquí encerrado, sé que hay nuevos liderazgos en Guatemala, que hay nuevos liderazgos en América Latina. Ver a presidentes como el presidente Correa, ver a presidentes como el presidente Correa, como el presidente Evo Morales, como la presidenta de Brasil, la presidenta de Argentina, nos da la certeza de que hay un nuevo liderazgo en América Latina que va a transformar las condiciones económicas y políticas. Pero cada país tiene sus propias razones, y en Guatemala indiscutiblemente que van a surgir muchos líderes, que lo único que falta es que los pueblos se comuniquen más, dialoguen más, se pongan de acuerdo, y este pueblo va a ser indetenible con un liderazgo que se está gestando y un liderazgo que ya existe en Guatemala. Que no lo queramos ver, que no tengan espacio en muchos medios de comunicación, que los tengamos en la oscuridad es otra cosa, pero el liderazgo, ese liderazgo, como dicen los expresidentes, ese liderazgo que responda a las necesidades del pueblo, que responda a las necesidades históricas de su país, se va a dar indiscutiblemente. No iguales, porque tampoco podemos comparar el liderazgo que todavía mantiene Fidel Castro en América Latina y en el mundo
compararlo con el liderazgo de Chávez. Liderazgo, los dos grandes liderazgos, los grandes líderes mundiales, pero distintos, pero que se va a dar un liderazgo en América Latina y sobre todo en Guatemala, que va a representar cosas similares a las que sucedieron en Venezuela, no me cabe la menor duda. Expresidente Portillo, una personalidad polémica la de Hugo Chávez, y siempre lo hemos dicho aquí en estos espacios de Sonora, el único que le gritó un par de verdades a los estadounidenses, incluso cuando se pronunció y que aquella frase de aquí huele a azufre. ¿Cómo analiza usted ese tipo de personalidades? Sí. Bueno, como dije al principio, el presidente Chávez era un hombre excepcional. Era un hombre que leía mucho, que le preocupaba enterarse, documentarse, estudiar la realidad nacional, estudiar la realidad del mundo, pero además era un hombre sencillo, un hombre muy directo, un hombre como de campo, y además con un sentido del humor impresionante. Trataba con simpatía, con buen humor y con buenos chistes todas las situaciones. Y yo estuve en esa oportunidad en Naciones Unidas cuando, empezando su discurso en Naciones Unidas en la Asamblea Nacional, la Asamblea Extraordinaria, dijo: aquí huele a azufre. Bueno, era la personalidad del comandante Chávez, era su personalidad irónica, con sátira y con buen humor. Era un hombre, sin embargo, que no era hiriente, que no hablaba con odio ni con resentimiento. Era un hombre que hablaba con sentido del humor. Igual que como el comandante Fidel, que cuando llega a esa misma asamblea y pone en los semáforos que marcan el tiempo del discurso un pañuelo encima para que no se viera la luz roja que le indicaba que terminaba su discurso. Son hombres extraordinarios que sacan el sentido del humor de cualquier circunstancia en los peores momentos o en los momentos más alegres. Yo disfruté mucho su sentido del humor y su buen carácter y su alegría por la vida. Por eso yo de aquí mando un saludo a ese hombre que va a estar en la mente y en el corazón de todos los latinoamericanos. Tío, gracias por participar en esta mesa junto a los otros expresidentes. Al contrario, Arnulfo, y un abrazo al presidente Serrano y al presidente Cerezo. Y a ti también un abrazo. Gracias. Han sido los respectivos análisis de los gobernantes Vinicio Cerezo Arévalo, Jorge Serrano Elías y Alfonso Portillo en torno al caso de Hugo Chávez, lo que viene para Venezuela después, hoy con el fondo del himno de la hermana República Bolivariana de Venezuela.